Mi madre me miró fijamente a los ojos y dijo que yo era su mayor arrepentimiento. Sin gritos. Sin advertencia. Solo esas palabras y el sonido de un tenedor al chocar contra un plato. Yo había dejado la universidad para ayudarla. Hacía turnos nocturnos para que mi hermano pudiera ir al baile de graduación. Pagué las facturas que ella nunca vio. Aquella noche, no empaqué nada. Simplemente me senté en el coche e imprimí el estado de la hipoteca con su nombre. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás viendo hoy? Comenta abajo. Nací un jueves por la mañana, antes de que la lluvia amainara, pero después de que terminaran las discusiones. Mi madre me sostenía como si yo fuera una tarea ya atrasada. Sin lágrimas. Sin nanas. Solo listas de tareas y silencio. Mi padre se fue antes de que pudiera recordar su rostro, pero aprendí pronto que su ausencia dolía menos que su decepción. Ella me llamaba la seria. Yo era quien preparaba mis propios almuerzos, empacaba la mochila de mi hermano y llenaba mis propios formularios escolares. Me convertí en madre antes de terminar la infancia, no de un hijo mío, sino de un hogar que pedía demasiado y ofrecía muy poco a cambio. Vivíamos en una casa modesta de un solo piso con paredes beige y un grifo que goteaba como un reloj. Cada gota me recordaba el tiempo que escapaba, tiempo que nunca recuperaría. Tiempo que pasé doblando ropa ajena, cocinando cenas que rara vez comía calientes, llevando a mi hermano a sus prácticas mientras mi tarea quedaba sin terminar en el asiento del pasajero. Yo era la sombra. El eco confiable. La que recordaba los cumpleaños que nadie recordaba para mí. Mi madre trabajaba duro, eso nunca se lo negaré. Pero ella llevaba su agotamiento como una medalla, y el mío como un estorbo. Cuando mi hermano sacaba una B y, a menos, ella horneaba un pastel. Cuando yo entraba en la lista de honor, me preguntaba si podía cubrir la factura del teléfono ese mes. No éramos ricos. Pero tampoco éramos pobres, hasta el día en que se atrasó en la hipoteca. Ese fue el momento en que dejé de ser su hija y me convertí en su tabla de salvación. Ella lloró una vez, solo una vez, cuando pensó que perdería la casa. Le ofrecí mis ahorros universitarios sin dudar. Ella los aceptó sin mirarme a los ojos. Nunca me los devolvió. Ese verano, le compré una pequeña figurita de cerámica, una madre sosteniendo a un niño, en una tienda de segunda mano. Estaba astillada por un lado, pero la limpié, la envolví en papel de periódico y la dejé sobre su tocador con una nota que decía, sigue siendo tuya. Ella nunca lo mencionó. Pero tampoco la tiró. Pasaron los años. Yo me quedé. Mi hermano se fue a la universidad con una beca completa y enviaba a casa fotos de dormitorios y fiestas. Yo me quedé, trabajando de día en el supermercado y limpiando oficinas de noche. Cada mes, pagaba parte de la hipoteca. En silencio. Con constancia. Mi madre nunca preguntó de dónde venía el dinero. Simplemente dejaba las luces encendidas y decía a la gente que lo estaba logrando. Pensé que estaba haciendo lo correcto, siendo la buena hija, la estable, la que ayuda. Pensé que quizá, algún día, me miraría con el mismo orgullo con el que miraba a mi hermano cuando llevaba su birrete de graduación. Pensé que si daba lo suficiente, sería vista. Me equivoqué. Mi 29º cumpleaños llegó y pasó. Sin llamada. Sin tarjeta. Sin reconocimiento. Encontré una porción de pastel sobrante en la nevera con una nota que decía para él, era el sabor favorito de mi hermano. El mío nunca fue preguntado. Recuerdo que esa noche estaba en la cocina, la figurita de cerámica captando la luz del pasillo. La miré, y algo dentro de mí se rompió, no de forma estruendosa ni repentina. Solo una silenciosa realización, había construido una vida dentro de la sombra de otra persona. Y las sombras no reciben cumpleaños. Esa noche, lavé los platos, apagué las luces y me fui a la cama sin decir palabra. Pero por dentro, algo irreversible ya había comenzado. Se había trazado una línea. No de ira. No de resentimiento. Sino de liberación silenciosa. Nunca sería suficiente para ella. Y tal vez, eso no fuera mi culpa. Los días siguientes fueron más fríos, incluso en primavera. Se le olvidó preguntar si trabajaba hasta tarde. Se le olvidó dejar la luz del porche encendida. Se le olvidó que yo una vez salvé nuestro hogar con el único dinero que realmente tuve. Nunca se lo recordé.
Porque algunos silencios no merecen ser llenados. Ella nunca preguntó por qué dejé de dejar notas. O por qué moví la figurita a mi habitación. Pero un día, la vi en mi estantería, y supe, no estaría allí para siempre. Se alzaría de nuevo. Y yo también. 3 semanas después de mi cumpleaños, mi hermano volvió a casa para un fin de semana. Entró con la confianza de alguien que siempre ha sido elegido. La casa pareció girar a su alrededor, como si supiera a quién servir, a quién amar. Mi madre preparó su guiso favorito, ventiló la habitación de invitados y encendió una vela en el baño como si recibiéramos a la realeza. Observé desde el pasillo mientras ella alisaba las sábanas de su cama, las mismas sábanas que yo había lavado y doblado durante años. Le preguntó si necesitaba algo. Si el colchón era muy duro. Si debía traerle su propia almohada porque siempre le gustaba la más suave. Él había estado fuera durante meses. Yo nunca me había ido. Y, sin embargo, de algún modo, yo seguía siéndole extraña. A la mañana siguiente, los escuché reír en la cocina. Él le contaba historias del campus, profesores que lo adoraban, chicas que lo perseguían, amigos que lo llamaban el corazón del grupo. Ella brillaba. Le tocaba el hombro como si fuera un milagro. Cuando entré, la risa se detuvo. Ella me entregó una lista de la compra. No buenos días. No café. Solo instrucciones. Recuerdo estar ahí, sosteniendo ese papel, mientras mi hermano mordía la tostada que ella había untado justo como le gustaba. Era algo tan pequeño, mantequilla en tostada, pero lo sentí como una bofetada. Porque nadie me había preparado el desayuno en años. Yo había estado alimentando a una casa que nunca me alimentó a mí. Hice la compra. Siempre lo hice. La pagaba casi toda con mi propia tarjeta, de nuevo. Ella nunca preguntó. Y yo nunca se lo dije. Porque cuando te crían para ser útil, tu valía se mide en silencio. Esa noche, ellos vieron una película juntos. Los escuché reír tras la pared. Yo me quedé en mi habitación con la figurita de cerámica en el tocador, mirándome como si lo supiera. Quise tirarla. Pero no lo hice. Algo en ella seguía pareciendo importante, como si fuera testigo. Cuando él se fue el domingo, ella lloró. Lágrimas de verdad. Lo abrazó en la puerta y susurró algo que no pude escuchar. Cuando la puerta se cerró, me quedé en el pasillo. Ella se volvió y me miró, y luego pasó de largo sin decir palabra. Ese fue el momento en que algo dentro de mí pasó de adormecido a despierto. Había abandonado la universidad. Había renunciado al sueño. Había entregado cada primer paso de la adultez para sostener una casa que nunca me sostuvo a mí. Y había dejado de preguntar por qué. Una semana después, me dijo que necesitaba ayuda para cubrir la cuenta del fontanero. Asentí. Le dije que me encargaría. Y lo hice, con dinero de mis ahorros de emergencia. De nuevo. Sin gracias. Sin plan de devolución. Solo obligación asumida. Ella consiguió la habitación. Yo obtuve las obras. Esa fue la frase que escribí en mi diario esa noche. Me impactó más de lo que esperaba. Porque no hablaba de dormitorios o comida. Hablaba de la vida. Él obtuvo el espacio para crecer, soñar, ser visto. Yo recibí lo que quedaba. Los restos de afecto. Los ecos de orgullo. El peso invisible de ser la que ayuda. Mis amigos empezaron a distanciarse. Me perdí bodas, baby showers, llamadas nocturnas. Siempre estaba demasiado ocupada o manteniendo todo a flote. Y cada vez que buscaba a alguien en quien apoyarme, solo veía la de la vida. Él obtuvo el espacio para crecer, soñar, ser visto. Yo recibí lo que espalda de mi madre, viendo la tele sin preguntar dónde había estado. Incluso en el trabajo, estaba agotada. Mi jefe lo notó. Me preguntó si todo estaba bien. Mentí. Dije que solo me estaba adaptando a un nuevo horario. Pero la verdad era que llevaba una deuda que no podía pagarse con dinero. Era una deuda de identidad, de amor no dado, de elogios no compartidos, de sacrificios borrados. Luego llegó el momento que lo selló todo. Encontré una carta escondida detrás del mueble de la tele mientras limpiaba. Era de mi hermano, enviada por correo meses atrás.
Él le había escrito por su cumpleaños, una nota sentimental y brillante sobre cómo ella era su roca, su modelo a seguir, su razón de éxito. Incluía un cheque. Nunca la había visto leerla. Nunca lo mencionó. Pero el cheque había sido cobrado. ¿Y mi cumpleaños? Olvidado. Fue entonces cuando me di cuenta, yo no era la segunda opción. Yo era el seguro. Aún así, me quedé en silencio. Porque la dignidad no es ruidosa. Pero por dentro, empecé a recolectar piezas, no por venganza, sino por necesidad. Recopilé estados de la hipoteca. Imprimí facturas de servicios a mi nombre. Anoté cada transacción que había cubierto en los últimos 5 años. Construí un registro, no para ella, sino para mí. Para demostrar que existía. Para demostrar que importaba. Para alguien. Aunque fuera solo para mí. La figurita quedó en mi tocador, ahora mirando hacia la puerta. La miraría cada mañana, una madre y un niño de cerámica, congelados en el amor. Fue un regalo de esperanza. Ahora, vigilaba el silencioso ascenso de alguien a quien ella olvidó amar. Y aún no había terminado de vigilar. Todavía. 2 semanas después, me invitaron a una cena familiar. No por ella. Por una tía que aún recordaba que existía. Era la celebración de jubilación de mi tío, una pequeña reunión en el patio trasero con luces colgantes y sillas plegables, el tipo de evento en el que todos intentan verse felices en las fotos del jardín. Llegué temprano para ayudar a preparar. Mi madre llegó tarde, con mi hermano. Lo llamaban el niño de oro al entrar. Alguien le ofreció una bebida antes de que sus zapatos tocaran el patio. Me quedé en un rincón con una bandeja de fruta picada, viéndolo deslizarse por la multitud como si le debieran alegría. Era amable, encantador, sin esfuerzo. Mi madre orbitaba a su alrededor como un satélite hambriento. Cada vez que alguien lo elogiaba, ella sonreía más. Le contó a alguien que acababa de conseguir una pasantía de verano en DC, gran firma, gran nombre, beca completa. Lo dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Nadie preguntó qué estaba haciendo yo. Nadie recordó que yo trabajaba a tiempo completo mientras gestionaba la casa que le permitía presentarse como madre sin serlo. Después de la cena, mi prima pasó un álbum de fotos. Fotos antiguas de la familia, cumpleaños, vacaciones, graduaciones. Todos se amontonaron alrededor, riendo de dientes de leche y malos cortes de pelo. Entonces llegó la página de mi graduación de la secundaria. Solo había una foto. No era mía. Era de mi hermano, en mi graduación, con una toga prestada y posando como si fuera su momento. Mi nombre no estaba escrito debajo de la foto. Solo el suyo. No dije nada. Solo me quedé mirándola. Mi madre estaba detrás de mí. Se asomó por encima de mi hombro y dijo, con total naturalidad, «Oh, ese día se trataba todo de él, ¿no? Tú solo estuviste ahí». Y se rió. Se rió. Recuerdo el sonido. No fue agudo, fue suave. Como si ella misma lo creyera. Como si mi graduación realmente hubiera sido un telón de fondo para su presencia. La habitación dio vueltas. Cerré el álbum con calma. Nadie se dio cuenta. Nadie me siguió. Entré en la cocina y me quedé frente al fregadero. Sostenía un vaso de papel. Lo apreté hasta que el plástico crujió. No de ira. Del peso. El peso de desvanecerme, frente a todos, sin protesta, sin corrección, sin que nadie dijera, «Espera, esto es suyo». Me quedé ahí 10 minutos. Nadie vino. Una fiesta llena de familia. Y yo era un fantasma. Cuando regresé, la mesa ya estaba en postres y anécdotas. Mi hermano era el centro de atención. Contaba una historia sobre una broma universitaria, la gente estallaba en carcajadas. Mi madre se inclinaba hacia él, con los ojos brillantes. Alguien dijo, «Siempre ha sido la luz de la familia». Y ella asintió, como si fuera evangelio. Luego añadió, «Él nació para liderar». Incluso de bebé, supe que sería alguien especial. Elegido. Alguien preguntó, «¿Y tu hija?» Ella vaciló. Se rió otra vez. Luego dijo, «Ella fue inesperada. Dulce. Callada. Siempre en el fondo».
No hablé. No lloré. No me moví. Esa fue la escena silenciosa, la que nunca olvidaré. No por lo que se dijo, sino porque nadie lo cuestionó. Ni yo. Me fui antes de que terminaran los postres. Nadie me detuvo. De regreso a casa, metí la figurita en una caja. Ya no podía mirarla. Me parecía deshonesta, como una mentira tallada en cerámica. Pero no la tiré. Todavía no. Porque algunas verdades necesitan tiempo para agrietarse por sí solas. A la mañana siguiente, revisé mi cuenta. Otra deducción, la factura del agua. Ella no lo había mencionado. Nunca lo hacía. La pagué, como siempre. Pero esta vez guardé el recibo. Ahora lo guardo todo. No para demostrarle que estaba equivocada, sino para prepararme para el día en que deje de permitirle tener la razón. Una semana después, mi hermano publicó una foto en línea, un recuerdo de la infancia. La subtituló, Criado por una reina. Era una foto de ellos juntos. En el parque. Yo estaba al fondo. Ligeramente borrosa. Sosteniendo las cajitas de jugo. Sin etiquetas. Sin mención. Solo una sombra en el encuadre, una ayudante, no un nombre. Imprimí la foto. No por rabia. Por evidencia. De lo fácil que es borrar a alguien, incluso cuando está justo ahí. La doblé y la metí en el registro. No como venganza, sino como recuerdo. Porque llegaría el día en que el silencio hablaría más fuerte que sus elogios. Y cuando llegara, tendría la verdad. No en palabras, sino en peso. No marqué el momento exacto en que me quebré. No fue ruidoso. Ni dramático. Ni siquiera visible, realmente. Fue un martes. Cielo común. Mañana tranquila. Estaba doblando la ropa cuando el sonido del centrifugado final de la lavadora resquebrajó algo dentro de mí. Fue el peso de la rutina, ser útil sin ser vista. Me senté en el suelo. Camisas limpias en mi regazo. Y por primera vez en años, no me moví. No hubo sollozos. Ni llamadas. Ni furia. Solo quietud. El tipo de quietud que llega tras demasiados años de ser la que ayuda. La fácil. La que nunca pidió ser elegida, solo ser recordada. Esa mañana, abrí el cajón de la cocina y lo encontré, la lista. Su letra, inclinada y ordenada. Tareas. Compras. Citas. Y al final, una sola línea subrayada 2 veces. Que él obtenga todo lo que necesita. Nada sobre mí. Nada jamás sobre mí. Me quedé mirando esa línea largo rato. Mi respiración empezó a temblar, pero lo contuve. Recogí la nota, la doblé por la mitad, luego otra vez, hasta que desapareció en algo lo suficientemente pequeño para extraviar. Esa noche, llevé mi cena a mi habitación. Solía poner la mesa. Solía esperar a que me pidiera que me uniera. Solía esperar que llamara a la puerta, aunque fuera una vez. Nunca lo hizo. Así que dejé de esperar. Dejé de aparecer por alguien que nunca notó mi ausencia. 2 semanas después, le dije que iba a tomar turnos extra. No era mentira, necesitaba más ingresos. Pero la razón real era más simple. Si no iba a ser amada, al menos podía dejar de ser conveniente. Cada hora que pasaba lejos de ella era una oportunidad menos de ser usada en silencio. Empecé a guardar mis recibos en una carpeta. Cada servicio. Cada recado. Cada deducción mensual ligada a la casa. Nadie me pidió que lo hiciera. Pero lo hice. Porque sabía que algún día actuarían confundidos. Actuarían dolidos. Actuarían como si yo hubiera traicionado un vínculo que nunca honraron de verdad. Y ese día, no discutiría. Simplemente les mostraría los números. La prueba. El registro de amor entregado sin retorno. Reducí mi hablar. Dejé de ofrecerme para llevarla a sus citas. Al principio no lo notó. Estaba demasiado ocupada siguiendo las actualizaciones de Instagram de mi hermano, visita a la Casa Blanca, evento de networking, futuro senador. Cada publicación un desfile. Cada me gusta una pequeña coronación.
Siguió preguntando si lo había visto. Dije que estaba ocupada. Se rió. ¿Demasiado ocupada para tu hermano? No. Solo demasiado cansada para el ruido de ser invisible. Recuerdo la primera noche que dije que no. Fue algo simple, me pidió que recogiera su ropa en la tintorería. Dije que no podía. Parpadeó. ¿Por qué no? Dije, no estoy disponible. No fue descortés. Ni enojado. Simplemente, basta. Su rostro se tensó, confundido ante la idea de que yo tuviera límites. Murmuró algo por lo bajo. Se fue. Sin gracias. Sin seguimiento. Solo sorpresa. Ahí supe, su amor no era real. Era solo expectativa. Cubierta de cortesía. Hueca en el centro. Unas noches después, encontré de nuevo la figurita. Se había deslizado bajo mi tocador mientras limpiaba. La misma que me dio cuando tenía 12 años, la niña de cerámica sosteniendo un girasol. Antes pensaba que significaba que ella me veía. Ahora lo veía distinto. La niña miraba hacia abajo. Sonreía. Como si hubiera aprendido a contentarse con su pequeñez. La coloqué en mi mesita de noche. No como consuelo. Como recordatorio. De lo que había sobrevivido. De quién solía ser. Un mes después, entró en la cocina con el correo en la mano. Estaba frustrada. Había llegado el aviso de la hipoteca con una multa por demora. Lo agitó en el aire. ¿Por qué pasa esto? Le recordé con calma que ella había perdido la última actualización de pago automático, yo ya me había encargado. Otra vez. Parpadeó. Luego dijo, como si fuera obvio, bueno, ese es tu trabajo. Trabajo. No bondad. No contribución. Trabajo. Algo dentro de mí se endureció. Pero no respondí. Entré en mi cuarto, abrí el cajón y añadí la nueva factura a la carpeta. Luego encendí una vela. Me senté en el suelo. Y contemplé la llama durante largo rato. No lloré. No hablé. Solo la vi parpadear. Porque a veces, para recuperarte, debes arder en silencio. A la mañana siguiente, no puse la mesa. No rellené sus recetas. No pregunté por sus planes. Y por primera vez, lo notó. Se detuvo. Me miró al otro lado de la habitación como si ya no fuera predecible. Pero no expliqué. Simplemente me quedé de pie. Imperturbable. Firme. Y ese silencio, fue el comienzo de mi poder. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Me encantaría leer tu opinión, déjala en los comentarios. Algo cambió en mí después de eso. No de la noche a la mañana. Ni ruidosamente. Solo, lentamente. Como el invierno que se convierte en primavera. Nunca notas el primer día en que se siente diferente, hasta que lo hace. Empecé a levantarme más temprano de lo habitual. No por ella. Ni por nadie. Sino por el sonido de mi propia respiración antes de que el mundo pidiera algo de mí. Había una paz extraña en eso. Sin alarmas. Sin instrucciones. Solo yo, sola en la cocina, con aquella niña de cerámica observando desde un rincón. La moví. De la mesita al tope del refrigerador. Quería que viera las cosas de otro modo ahora. Desde arriba. Desde la fuerza. Ya no pertenecía al lado de la cama donde solía llorar. Pertenecía al lugar donde comencé a reclamar mi silencio. Por fuera, parecía la misma. Seguía contestando el teléfono con voz suave. Seguía comprando víveres. Seguía esbozando sonrisas en breves momentos sociales cuando visitábamos parientes o vecinos. Pero por dentro, me había vuelto fría. No cruel. Solo, intocable. Empezaron a notarlo. Al principio, con confusión. ¿Estás bien? Yo asentía. Sin palabras. Luego vinieron las suposiciones. Debe estar cansada. Solo está pasando por algo. Sí. Estaba atravesando la verdad. Y no les gustó la versión de mí que ya no mendigaba atención. En una cena familiar ese mes, ella contó la historia de lo difícil que fue criar a un niño salvaje como mi hermano,
Lo mucho que hizo para convertirlo en alguien respetable. Todos rieron. Asintieron. Aplaudieron. Luego me miró. Me dedicó una sonrisa tensa. Y claro, ella siempre fue fácil. Callada. Nunca necesitó mucho. Lo dijo como elogio. Pero al pronunciar nunca necesitó mucho, sonó a desdén. Como si yo fuera una planta que se regaba sola. Nadie preguntó qué le ocurre a esa clase de chica cuando deja de florecer para los demás. Nadie lo hace nunca. Después de la cena, lavé los platos sin que me lo pidieran. No porque quisiera. Porque era un hábito tan antiguo que actuó antes de que pudiera detenerlo. Entró detrás de mí, secando un vaso, y dijo en voz baja, siempre te ocupas de todo, ¿verdad? Apagué el grifo. Me sequé las manos. Y se marchó. Sin respuesta. Ese era mi nuevo patrón. Silencio. No como rendición, sino como límite. Me estaba preparando. Empecé a recopilar cosas, no objetos, sino hechos. Cuentas a mi nombre. Registros de pago. El libro de la hipoteca. Cada dólar que cubrí cuando ella decía que le faltaba dinero. Todo lo compilé en un pequeño cuaderno silencioso. Lo etiqueté, para claridad. Lo escondí en el cajón inferior de mi tocador, detrás de las bufandas de invierno. No planeaba usarlo todavía. Pero me hacía sentir, protegida. Y esa sensación era nueva. El cuaderno no era lo único que estaba escondiendo. También había comenzado a hablar con alguien, el administrador de la propiedad que conocía desde hacía años. Aquel que solía encargarse de la herencia de mi padre antes de que fuera transferida. Me recordó cosas. Cosas que ella había olvidado. Como que la casa estaba técnicamente a nombre de ambos, pero dado que mi padre me incluyó como garante secundaria cuando tenía 23 años, yo tenía derechos. Más de los que ella jamás imaginó. No le dije lo que planeaba. Aún no. Solo hice preguntas. Tomé notas. Escuché. Más de lo que había hecho en toda mi vida. Porque cuando eres invisible el tiempo suficiente, desarrollas oídos agudos. Cada insulto se convierte en migaja. Cada suspiro, una señal. Y una noche, la pista más fuerte vino de su propia voz, dicha por teléfono a una amiga. Ella no sabía que estaba oyendo desde la puerta. Ojalá hubiera hecho las cosas de otra manera, dijo. A veces pienso que debería haber tenido solo un hijo. Silencio. Una pausa. Luego añadió. Él es quien me hace sentir orgullosa. El suelo no crujió bajo mis pies. El pasillo siguió en penumbra. Pero algo colapsó por dentro. No por dolor. Por alivio. Porque ahora lo sabía. No era un malentendido. No era una fase. Era una verdad, enterrada bajo años de quimeras. Ella no lamentaba cómo me trató. Lamentaba que yo existiera. Y desde ese momento, no le debía nada. A la mañana siguiente, me planté frente al refrigerador, donde estaba la niña de cerámica. La levanté con cuidado, le quité el polvo y la coloqué en una caja. La misma caja que guardaría mi cuaderno. Mi prueba. Mi fuerza. Porque esta ya no era mi hogar de infancia. Era el escenario para un ajuste de cuentas, y yo estaba casi lista para comenzar. Siempre había sido la segunda opción. La sombra silenciosa detrás de necesidades más ruidosas, historias más dramáticas, personalidades más grandes. Así que cuando llegó la carta, se sintió como un susurro que llevaba años esperando ser escuchado. No dramático. No urgente. Solo un sobre blanco, deslizado bajo mi puerta una tarde mientras ella salía a hacer recados. Era del banco. Dirigido a mí. No a ella. Ni a ambos. Solo a mí. Lo abrí con la lentitud cuidadosa de quien ha aprendido que la verdad llega sin ceremonia. Dentro había un estado de cuenta, un registro de pagos realizados en los últimos 8 años. Todos ellos a mi nombre. Todos registrados en la cuenta hipotecaria de la casa en la que vivíamos. La casa que ella decía a todos que me dejaba quedarme por amabilidad. Pero allí, impreso en tinta negra, estaba un hecho que ningún gaslighting podría borrar. Cada pago era mío. Cuando mi padre falleció, no hice preguntas.
Simplemente intervine. En silencio. Me ocupé de los gastos del funeral. Pagué los impuestos atrasados. Asumí la carga financiera para que ella no perdiera la casa. Ella lloró cuando lo ofrecí. Dijo que me lo compensaría. Pero nunca lo hizo. Simplemente se acostumbró a la comodidad. Les dijo a los demás que vivía de su generosidad. Dejó que creyeran que yo era su dependiente, no su pilar. Ese estado de cuenta en mi mano no era solo papel. Era historia. Innegable. Demostraba lo que había sospechado todo este tiempo: la casa no era suya. No completamente. Y eso significaba que algo más era posible. Pasé la semana siguiente reuniendo documentos. Registros de título. Hilos de correos. Confirmaciones de transferencia. Todo lo que una vez había enterrado bajo años de culpa asumida, lo saqué a la superficie. Y en el proceso, recordé algo que el administrador de la propiedad me dijo cuando tenía 23 años, sentada en su oficina con las manos temblorosas y el corazón en duelo. Si alguna vez necesitas activar tu parte, es tuya. Tu padre te dejó más que recuerdos. Te dejó el derecho de reclamar tu espacio. En ese momento, asentí con cortesía. Estaba demasiado destruida como para entender el significado profundo. Ahora, resonaba como profecía. Ella había utilizado el silencio como arma contra mí durante años. Pero yo había aprendido a convertir ese silencio en estrategia. Había una cláusula en la transferencia de título que lo aclaraba todo. Si la parte principal incumple o queda incapacitada, los derechos completos pasan al garante secundario, actualmente listado como hija. Ella había incumplido emocionalmente. Moralmente. Pero, lo más importante, había incumplido financieramente: 3 meses en 2019, 1 en 2021. Yo los había cubierto cada vez. Y esos pagos estaban a mi nombre. Eso era suficiente. No solo legalmente. Espiritualmente. Imprimí la cláusula. La pegué dentro de mi cuaderno. Etiqueté la página: Herencia de la verdad. No necesitaba irrumpir en la habitación. No necesitaba una confrontación. Todo lo que necesitaba era tiempo. Así que esperé. Observé. Escuché. Y, claro, comenzaron a aparecer grietas. Ella había empezado a presumir ante mi tía que por fin pondría la casa a nombre de mi hijo el próximo año. Decía que ya estaba harta de tratar con chicas y sus pequeños dramas. Cuando lo escuché de refilón, algo dentro de mí pasó de la quietud al fuego. No rabia. Determinación. Porque ahora sabía que esto no era un malentendido. Era un robo en curso. Uno que yo estaba totalmente preparada para interrumpir. Ellos la criaron para ser elegida. Yo me crié para sobrevivir. Esa frase vivió en mi diario durante semanas. Escrita a lápiz. Subrayada 2 veces. La leía antes de dormir, no como motivación, sino como medicina. Porque sobrevivir, cuando nadie aplaude por ti, sigue siendo sagrado. Y pronto, los aplausos se terminarían para ella. Guardé el cuaderno en mi bolso de trabajo esa noche. Volví a colocar a la niña de cerámica en el estante junto a él. Ella vigilaba los documentos como una testigo silenciosa. Porque yo ya no era una hija que esperaba ser amada. Era la mujer que había mantenido el techo sobre sus cabezas, y el mundo estaba a punto de enterarse. Ocurrió en el brunch. No en un tribunal, ni en una reunión familiar, solo un brunch dominical informal en la casa de mi madre. La misma casa que yo pagaba. Ella había invitado a los habituales: mi hermano, su prometida, algunos amigos de la familia que siempre orbitaban el drama que ella creaba como azúcar. Casi no fui. Pero algo en mí dijo: deja que se reúnan. Que vean. Llevaba un vestido azul marino sencillo. Sin maquillaje. Sin pendientes. Solo el cuaderno en mi bolso y la niña de cerámica en la palma de mi mano, envuelta en una servilleta como un talismán. Cuando entré en la cocina, apenas me miró. Solo dijo algo sobre lo secos que estaban los huevos y sobre cómo algunas personas nunca aprendieron a cocinar como antes lo hacían las madres. No preguntó cómo estaba. Ya nunca lo hacía. La mesa estaba puesta. Flores en el centro. Vino ya circulando. Y a la cabecera, mi hermano, sonriendo como un niño en Navidad.
Se levantó antes de sentarnos y dio un pequeño discurso. Dijo que tenía un anuncio. Dijo que era un hito familiar. Me quedé quieta, los dedos apoyados en el borde de la mesa. Él miró a nuestra madre. Ella se iluminó. Entonces lo dijo. Que ella le transferiría oficialmente la casa. Que por fin había terminado el papeleo. Que estaba pasando la antorcha. Hubo aplausos. Risas suaves. Alguien chocó su copa. Y yo, no dije nada. Porque ese era el momento que había estado esperando. Metí la mano en mi bolso y saqué el cuaderno. Con calma. Lo abrí en la cláusula. Lo deslicé sobre la mesa hacia ella. Ella parpadeó. Luego, confundida, dijo. Esto es el título, dije, con suavidad. Mi voz no estaba enojada. Solo, plena. Ella miró la página, luego me miró a mí. Aquí dice que la casa regresa a ti si yo incumplo, dijo ella. Asentí. Tú incumpliste. 4 veces. Yo lo cubrí. Todo a mi nombre. Mi hermano resopló, como si fuera adorable. ¿De qué hablas? Mamá es la dueña de la casa. Me giré hacia él. Y por primera vez en años, lo miré directamente a los ojos. Ella no. Ella vive en ella. Pero no es la dueña. Legalmente, lo soy yo. Silencio. Unos mocos incómodos. Luego apareció el sobre del abogado, lo había traído por si ella intentaba discutir. Contenía la confirmación. Mis derechos plenos de adquisición se habían activado hace 6 semanas. Esperé para presentar la moción final, justo a tiempo para este brunch. Ella tomó los papeles con dedos temblorosos. Sin palabras. Solo el sonido de la verdad asentándose sobre la mesa como niebla. Ella me dijo que yo era su mayor arrepentimiento, dije. Y dejé que eso quedara en el aire. Me dijo que nunca lograría nada. Que debería agradecerle por dejarme bajo su techo. Miré a los rostros que la habían visto maltratarme durante años y no habían dicho nada. Pero nunca fue su techo. Me levanté. Mi nombre está en cada pago hipotecario desde 2015. Pagué los impuestos. Mantuve las luces encendidas. Saqué a la niña de cerámica de la servilleta y la coloqué con delicadeza junto a la copa de vino frente a mí. Ella me la dio cuando tenía 5 años. Dijo que era un símbolo de cómo las niñas silenciosas no sobreviven. Sonreí suavemente. Sobreviví. Luego me giré para marcharme. Sin gritos. Sin amenazas. Solo una frase final al alejarme. Pensaron que yo era una invitada. Yo era la dueña. Los aplausos murieron. Las risas cesaron. Y en su lugar hubo algo más profundo, reverencia, tal vez. O el sonido largamente demorado del poder regresando a las manos que habían construido los cimientos. Los días después del brunch transcurrieron lentamente, como niebla sobre agua fría. Nadie llamó. Nadie escribió. El silencio que siguió a mi revelación no fue vacío, resonó. Fue el tipo de silencio que incomoda a la gente. Volví al trabajo como si nada hubiera pasado. Inicié sesión. Atendí llamadas. Envié correos. Pero bajo esa rutina, estaba preparando algo definitivo. No venganza, claridad. Contacté de nuevo a la abogada de bienes raíces. Le pedí que redactara la notificación oficial de asunción de título. No porque planeara desalojar a mi madre, sino porque quería que entendiera. Ella vivía en mi hogar por gracia, no por derecho. Y esa gracia tenía fecha de caducidad. 3 semanas. Ese era el plazo. Se lo entregué por escrito. Dobladito. Deslizado bajo su puerta. No respondió. Pero supe que lo leyó. Porque 2 días después, mi hermano llamó. Sonaba sin aliento, como alguien intentando escalar un precipicio al que él mismo empujó a otra persona. Dijo cosas como esto es un malentendido y mamá solo ha estado estresada. No dije nada. Le dejé hablar. Le dejé tartamudear. Luego, finalmente, hice una pregunta. ¿Te dijo ella que te estaba dando algo que nunca fue suyo? Hubo una pausa. Y luego colgó. No volví a saber de él.
Reservé un salón, un modesto recinto cerca de las afueras de la ciudad. El tipo de lugar que la gente usa para fiestas de jubilación o recepciones de boda discretas. Lo llamé cena de agradecimiento. Invité a cada persona que me vio crecer, pero que nunca me vio de verdad. Antiguos vecinos. Amigos de la familia. Sus hermanas. Sus antiguos maestros. Incluso al mejor amigo de mi difunto padre, el señor Halpern, que una vez me dijo que tenía los ojos de mi madre pero no su sombra. Esa noche me vestí de negro. No por duelo, sino por renacimiento. En mi mano llevé dos cosas, a la niña de cerámica, ahora anidada en una vitrina, y la escritura de la casa en un marco, con relieve y sello. No había discursos planeados. Solo una mesa. Una verdad. Cuando llegaron, se escucharon murmullos. Confusión. Susurros. Ella dijo que era la celebración de su hijo. Ella dijo que por fin se la traspasaba a él. Pero cuando me vieron en el centro del salón, junto a aquel documento enmarcado, supieron. Algunos miraron hacia otro lado. Otros sonrieron incómodos. Algunos asintieron, como si supieran que algo no encajaba, pero nunca lo preguntaron. Mi madre llegó la última. Llevaba perlas que una vez pertenecieron a mi abuela. Miró la sala como una reina entrado en su corte. Hasta que nuestras miradas se cruzaron. Y entonces, se detuvo. Porque esta vez, yo no retrocedí. No me achiqué. Simplemente alcé el micrófono y comencé. Quiero agradecerles por venir. Esta noche no es una celebración de herencia. Hice una pausa. Es un reconocimiento de la verdad. Apunté con suavidad al título detrás de mí. Durante 8 años, pagué un techo que otros reclamaban como suyo. En silencio. Sin aplausos. Sin gratitud. La vi estremecerse, apenas. Me llamaron nombres. Me descartaron. Me trataron como equipaje en una casa que sostuve. Toqué la vitrina con la niña de cerámica dentro. Esto me lo dio alguien que creía que el silencio era debilidad. Pero aprendí que el silencio es poder cuando se sostiene con propósito. No hubo ovación de pie. Solo quietud. Y entonces, un lento y deliberado cambio de atención. Gente que antes la miraba a ella, ahora me miraba a mí. Un giro silencioso. Eso fue suficiente. Bajé del escenario. Y en ese momento, ella entendió, el trono había desaparecido. Porque el poder no se entrega. Se gana. No habló conmigo esa noche. Ni una vez. Pero cuando se fue, tampoco miró atrás. Porque incluso ella entendió, que no se puede borrar la verdad una vez que se ha pronunciado en voz alta. La silla quedó vacía. La había reservado solo para ella. En la larga mesa blanca, donde cada invitado tenía una tarjeta con su nombre y una servilleta de lino, dejé un asiento intacto, sin nombre, solo espacio. Una oferta silenciosa, o una última advertencia. Cuando el salón se llenó y las luces se atenuaron para la parte final de la velada, subí con una sola cosa en las manos. La niña de cerámica. Ahora encerrada en vidrio de cristal. La sostuve como quien sostiene una foto de la infancia, con delicadeza, con orgullo y con dolor. El micrófono zumbó suavemente mientras avanzaba. No tomé notas. Hablé de memoria. Desde lo más profundo. Solía pensar que la lealtad significaba silencio, comencé. Solía creer que la familia era sobrevivir, incluso si te estabas ahogando dentro de ella. Dejé que el silencio persistiera. Me decían que tenía suerte. Que tenía un lugar para dormir. Una madre. Un techo. Me giré para mirarlos por completo. Pero esas cosas no me las dieron. Yo las compré. Las sacrifiqué. En la pantalla detrás de mí se iluminó una diapositiva. La había coordinado con el personal del salón, una diapositiva sencilla. Una página. Era el historial hipotecario. 8 años con mi nombre, pago tras pago, cada mes sin falta. El silencio en la sala se volvió pesado. Me decían que era una invitada, continué, con voz firme. Que debía estar agradecida. Alcé la vitrina de vidrio. Pero las invitadas no reparan techos con goteras. Las invitadas no salvan casas de la ejecución.
Las invitadas no pierden el sueño pagando impuestos mientras otros brindan con champán. Me giré hacia un lado del escenario, donde estaba expuesto el título enmarcado. Con un leve asentimiento, el personal lo acercó. Lo colocó a mi lado. Lo dejó brillar bajo el foco. Esto es la escritura. No un regalo. Ni una herencia. Sino la verdad por escrito. Vi cómo se volteaban las cabezas. Algunos ojos se abrieron de par en par. Otros se cerraron lentamente, como en duelo. Ella me dijo que yo era su mayor arrepentimiento, dije. Y, sin embargo, aquí estoy. Otra diapositiva apareció, esta vez, una foto de la casa. No pulida. Solo real. El porche con sus escalones agrietados. El jardín que planté. El buzón que reemplacé. La convertí en un hogar, susurré. Mientras ellos la convirtieron en un arma. Miré una vez más hacia la silla vacía. Luego lo dije, la frase final que todos recordarían. Aplaudieron por ella. Pero cuando yo me levanté, guardaron silencio. No aplausos. Ni música. Solo silencio. Y la lenta mirada de una sala que fue testigo de un cambio de poder, no con fuerza, sino con la verdad. Ella no apareció. Pero su ausencia habló más fuerte que su presencia jamás podría. Porque cuando una corona cae en silencio, no se recoge, se pisa. ¿Alguna vez has visto a alguien subestimar a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. En las horas posteriores a la cena, llegaron mensajes con cuentagotas. Tías que me abrazaban una vez regresaron con disculpas tímidas. Amigos de la familia enviaron mensajes de texto, no tenía idea. Vecinos se me acercaron en el mercado, con dudas, queriendo preguntar, luego no. Nadie vino a confrontarme. Solo pequeños cierres. Porque 2 días después, mi hermano llamó. Sonaba sin aliento, como alguien intentando escalar un precipicio al que él mismo había empujado a otra persona. Dijo cosas como esto es un malentendido y mamá, mi madre, esperaba que tú fueras. ¿Quién se hiciera cargo? No dije nada. Lo dejé hablar. Lo dejé tartamudear. Y al fin, hice una pregunta. ¿Te dijo que te estaba dando algo que nunca fue suyo? Hubo una pausa. Y luego colgó. Ya no volví a saber de él. Reservé un salón, un recinto modesto cerca de las afueras de la ciudad. El tipo de lugar para fiestas de jubilación o recepciones de boda discretas. Lo llamé cena de agradecimiento. Invité a todas las personas que me habían visto crecer, pero que nunca me habían visto de verdad. Antiguos vecinos. Amigos de la familia. Sus hermanas. Los antiguos maestros de mi hermano. Incluso al señor Halpern, mejor amigo de mi difunto padre, quien una vez me dijo que tenía los ojos de mi madre, pero no su sombra. Esa noche vestí de negro. No por duelo, sino por renacer. En mi mano llevé 2 objetos, la niña de cerámica, ahora encerrada en una vitrina, y la escritura de la casa, enmarcada, con relieve y sello. No había discursos planeados. Solo una mesa. Una verdad. Cuando llegaron, hubo murmullos. Confusión. Susurros. Ella dijo que era la celebración de su hijo. Ella dijo que por fin se la traspasaba a él. Pero al verme en el centro del salón, junto a aquel documento enmarcado, supieron. Algunos apartaron la mirada. Otros sonrieron incómodos. Unos asintieron, como si intuyeran que algo no encajaba, sin atreverse a preguntar. Mi madre llegó la última. Lucía perlas que pertenecieron a mi abuela. Recorrió la sala con una mirada de reina en su corte. Hasta que nuestros ojos se cruzaron. Y entonces, se detuvo. Porque esta vez, yo no retrocedí. No me achiqué. Simplemente levanté el micrófono y comencé. Gracias a todos por venir. Esta noche no es una celebración de herencia. Hice una pausa. Es el reconocimiento de una verdad. Señalé con suavidad la escritura detrás de mí. Durante 8 años, pagué un techo que otros reclamaban como propio. En silencio. Sin aplausos. Sin gratitud. La vi estremecerse, apenas. Me llamaron nombres. Me descartaron. Me trataron como equipaje en una casa que sostuve.
Toqué la vitrina con la niña de cerámica dentro. Esto me lo dio alguien que creía que el silencio era debilidad. Pero aprendí que el silencio es poder cuando se sostiene con propósito. No hubo ovación de pie. Solo quietud. Y luego, un lento y deliberado cambio de atención. La gente que antes la miraba a ella, ahora me miraba a mí. Un cambio silencioso. Eso fue suficiente. Bajé del escenario. Y en ese instante, ella comprendió, el trono había desaparecido. Porque el poder no se entrega. Se gana. No habló conmigo esa noche. Ni una sola vez. Pero cuando se fue, tampoco miró atrás. Porque incluso ella entendió, que la verdad no se puede borrar una vez que se ha pronunciado en voz alta. La silla quedó vacía. La había reservado solo para ella. En la larga mesa blanca, donde cada invitado tenía una tarjeta con su nombre y una servilleta de lino, dejé un asiento intacto, sin nombre, solo espacio. Una ofrenda silenciosa, o una última advertencia. Cuando el salón se llenó y las luces se atenuaron para la parte final del evento, subí sosteniendo una sola cosa. La niña de cerámica. Ahora encerrada en cristal. La sujeté como quien sostiene una foto de infancia, con cuidado, con orgullo y con nostalgia. El micrófono zumbó suavemente mientras avanzaba. No llevaba notas. Hablé de memoria. Desde lo más profundo. Solía pensar que la lealtad significaba silencio, comencé. Solía creer que la familia era sobrevivir, incluso si te ahogabas dentro de ella. Dejé que el silencio persistiera. Me decían que era afortunada. Que tenía un lugar donde dormir. Una madre. Un techo. Me giré para mirarlos a todos bien. Pero esas cosas no me las dieron. Yo las compré. Las sacrifiqué. En la pantalla detrás de mí apareció una diapositiva. La había coordinado con el personal, una sola página. Era el historial hipotecario. 8 años con mi nombre, pago tras pago, cada mes sin falla. El silencio en la sala se volvió denso. Me decían que era una invitada, continué, con voz firme. Que debía dar gracias. Alcé la vitrina. Pero las invitadas no reparan techos con goteras. Las invitadas no salvan casas de la bancarrota. Las invitadas no pierden el sueño pagando impuestos mientras otros brindan con champaña. Me giré hacia un lado del escenario, donde yacía el título enmarcado. Con un leve asentimiento, el personal lo acercó. Lo colocó a mi lado. Lo dejó brillar bajo el foco. Esto es la escritura. No un regalo. Ni una herencia. Sino la verdad escrita. Vi cómo giraban las cabezas. Algunos ojos se abrieron de par en par. Otros se cerraron lentamente, como en duelo. Ella me dijo que yo era su mayor arrepentimiento, dije. Y, sin embargo, aquí estoy. Otra diapositiva saltó, esta vez, una foto de la casa. Sin retoques. Solo real. El porche con sus escalones agrietados. El jardín que planté. El buzón que reemplacé. La convertí en un hogar, susurré. Mientras ellos la convertían en un arma. Miré una vez más hacia la silla vacía. Luego lo dije, la frase final que todos recordarían. Ellos aplaudieron por ella. Pero cuando me levanté, guardaron silencio. No hubo vítores. Ni música. Solo silencio. Y la mirada lenta de una sala que fue testigo de un cambio de poder, no con fuerza, sino con la verdad. Ella no apareció. Pero su ausencia habló más fuerte que su presencia jamás podría. Porque cuando una corona cae en silencio, no se levanta, se ignora. ¿Alguna vez has visto subestimar a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. En las horas posteriores a la cena, llegaron mensajes a cuentagotas. Tías que antes me abrazaban vinieron con disculpas tímidas. Amigos de la familia enviaron mensajes, no tenía idea. Vecinos se acercaron en el mercado, con dudas, queriendo preguntar, luego guardando silencio. Nadie vino a confrontar. Solo pequeños cierres. Mi hermano sí vino. Al anochecer. A mi puerta. Sus ojos estaban abiertos, temblorosos. Dijo que todo había sido un malentendido, que mamá, mi madre, esperaba que él se quedara con la casa. No lo invité a entrar.
No asentí. Me quedé en el porche y le entregué la niña de cerámica, aún envuelta con cuidado en su vitrina. No hubo explicación. Solo el peso de todo lo que había cargado, ahora en silencio entre nosotros. Él la miró. Luego me miró a mí, mientras el silencio se extendía como el último suspiro de una promesa rota. Adentro, la escritura enmarcada reposaba en la repisa de la chimenea. Coloqué el cuaderno junto a ella. Los papeles que había guardado, los extractos, las facturas, el libro de la hipoteca, todos dispuestos como artefactos de prueba. No para avergonzar a nadie, sino para que quien lo dudase no pudiera decir que no merecía lo que era mío. Algunos parientes borraron fotos de las redes sociales. Uno publicó, la familia puede ser complicada. Otro dijo, ella siempre fue la callada. Y empezaron a reaparecer fotos mías cuando retiré las mías. La figurita, mi ancla simbólica, fue colocada en la sala, ahora pulida y sin polvo, de pie junto a la escritura, como un centinela. Había pasado de ser una reliquia astillada de esperanza olvidada a un poderoso emblema de resistencia silenciosa. Nadie habló de desalojo. Nadie presentó quejas. Reinó el silencio. Pero un silencio que cambió todo. Aquella noche, me senté frente a la silla vacía de mi madre, en la mesa donde yo solía servir. La servilleta descansaba sobre la tarjeta doblada. No la moví. No la borré. Allí quedó, vacía pero cargada. Una presencia sentida en la ausencia. Encendí una vela en el alféizar de la ventana. La llama tembló, reflejada en la vitrina. Imaginé a mi madre observando desde lejos, constelaciones de arrepentimiento en sus ojos. Porque ella sabía. Sabía que la casa era mía. Sabía que la herencia del silencio finalmente se había roto. Y, aún así, no encontró palabras. En los días siguientes, los vecinos hablaban en voz baja. No sabíamos que ella había pagado todo. Una amiga me contó que le preguntó a su madre si estaba al tanto. Su madre bajó la cabeza. No contestó. Supe después que mi tía interrogó a mi hermano, ¿qué pasa con ella? Te das cuenta de que ella lo mantuvo todo unido. Él se encogió de hombros, como sorprendido, como si la verdad se la hubieran contado desconocidos. Mi madre, por su parte, se ausentó varios días. Cuando regresó, simplemente cambió la cerradura de la puerta lateral y dejó una caja de mudanza en el porche. No llamó. No llamó a la puerta. No preguntó. Solo existió en otra entrada. Visité la casa después, entrando en silencio por la puerta principal. La sala había cambiado. Sus cosas ya no llenaban el recibidor. El olor a lavanda que usaba había desaparecido. En su lugar había algo más limpio. Algo sin dueño. Y se sentía a paz. No presumí. No lo restregué. Porque la justicia no necesita celebración. Necesita presencia. Una presencia que ya no controlan. Dejaron de preguntar quién pagó qué, porque sabían. Y en ese saber, el poder se posó suavemente donde pertenecía. Ella nunca dijo que lo sentía. Ni una vez. Ni mientras empaquetaba sus cosas en silencio. Ni cuando pasé junto a su coche en la entrada, lleno de cajas que una vez me dijo que no podía tocar. Ni cuando dejó atrás la niña de cerámica, eligiendo en su lugar llevarse mis fotos de bebé del mantel. Era su manera de reescribir la historia, llevarse los recuerdos y dejar la verdad. Pero no la perseguí. No la llamé mientras se alejaba. Me quedé junto a la ventana, no viéndola marcharse, sino viendo por fin respirar a la casa. Durante semanas caminé por habitaciones que ya no susurraban insultos. Las esquinas dejaron de sentirse cargadas. Las paredes dejaron de resonar con su risa que me hería. Era aire. Abierto y desnudo. Libre. A veces aún me sorprendía esperando que gritara mi nombre, que me dijera que fuera a arreglar algo. Ese reflejo vivía en lo más profundo de mi columna. Pero se fue. Poco a poco. Ella se mudó con mi hermano. Eso supe. Pero nadie dijo más. Nadie me dio detalles, y yo no pregunté. No era un destierro. Era alivio. Los amigos empezaron a visitarme más. Les mostré las habitaciones que repinté. Organicé una cena pequeña, apenas 6 personas, y cuando vieron la escritura enmarcada junto a la entrada de la cocina, nadie preguntó por qué.
Ya lo sabían. Algunas noches, me encontraba caminando descalza sobre el suelo que una vez froté para ganar su aprobación. Me detenía junto a la chimenea, donde la niña de cerámica descansaba de nuevo. Esta vez, erguida. Pulida. Protegida en vidrio. Ella me había visto llorar durante años. Ahora, me veía vivir. Llegó una carta 2 meses después de la revelación. Sin remitente, pero reconocí la letra. Era breve. 2 líneas. Hice lo que tuve que hacer. Lo entenderás cuando seas madre. La doblé una vez y la guardé en el cuaderno. No porque estuviera de acuerdo, sino porque era prueba. Prueba de excusas, de reescrituras, de como algunos llaman daño a supervivencia. Esa misma semana, llegó una tarjeta de mi tía. Más suave. Sin disculpas, solo una nota. Tú siempre fuiste la fuerte. Ahora lo veo. No respondía a ninguna. Porque sanar no es conversación. Es un acto implacable y silencioso de volver a ti misma. A veces, mi hermano envía mensajes neutros. Espero que estés bien. O te pensé hoy. Los leo. Luego dejo el teléfono. No por rabia. Sino porque ya no tengo nada más que darles. No después de todo lo que me arrebataron sin un gracias. Me uní a un club de jardinería. Empecé a dibujar. Empecé a cocinar no porque alguien lo esperara, sino porque la cocina finalmente era mía. La casa también cambió. Menos desorden. Menos ruido. Pero aún resonancias de quien fui, una versión joven de mí que creía que la aprobación era lo mismo que el amor. Ella ya no dirige el espectáculo. Solo descansa en paz, sabiendo que la supervivencia nunca debió ser silencio. A veces, la sanación más ruidosa no está en lo que dices, sino en quien ya no vive dentro de tu cabeza. De vez en cuando, me detengo en el porche delantero, en silencio. El vacío se siente diferente ahora. No duele. Es un espacio no reclamado. Las puertas ya no resuenan con expectativas. El correo es más ligero. Todas esas notas urgentes del hogar ahora descansan intactas en mi cuaderno tras mi tocador, donde pertenecen. Entro en la sala pasando junto a la niña de cerámica. Está pulida ahora, encerrada en vidrio. Se alza cerca de la escritura enmarcada como testigo tanto del sufrimiento como de la fortaleza. Ya no necesito desempolvarla cada día. Su presencia ya no es un ancla, sino un símbolo. Esta casa es mi fundamento. La figurita ya no está astillada ni ignorada. Se eleva conmigo ahora, y yo también. Pienso en los años que me quedé. Los veo como meses de resistencia, cubriendo cuentas que nunca pedí cubrir, lavando paredes que nunca pedí limpiar, sosteniendo una casa que nunca me pidió quedarme. Aún no me arrepiento. Me arrepiento de haber creído que el amor se ganaba solo con el trabajo duro. Encontré paz en los límites. El cuaderno ayudó a construirlos. Cada registro de pago que guardé fue una cerca, definiendo lo que era mío. Y cuando presenté la moción final, no necesité fuerza. Necesité la verdad. En mi nueva rutina, mantengo un pequeño jardín junto al porche, las flores que planté yo misma. Cada pétalo se ha convertido en un acto de autorreconocimiento. A veces los dibujo en mi diario, los pétalos orgullosos, las raíces enterradas en la misma tierra que antes regaba por el orgullo de otros. Mis amigas preguntan cómo me siento. Les digo la verdad, me siento medida. Ni mejor. Ni castigada. Equilibrada. Mi vida no está vacía de ella. Está vacía de expectativas que nunca pedí. Sigo llevando a la niña de cerámica conmigo en espíritu. La coloqué en la estantería junto a la ventana donde la luz de la tarde cae justo. Ahora me vigila al aire libre. Me recuerda que la supervivencia no me rompió. Me rehizo. A veces pienso en lo que falta. No el silencio, nunca el silencio. Sino algo más suave, echo de menos la idea de la familia que se suponía seríamos. Pero extrañar algo no significa quererlo de vuelta. Solo significa que ahora sé la diferencia. Ella no pidió mi perdón. Y yo no me arrodillé para dárselo. No necesité su disculpa para respirar. Mi disculpa se la di a mí misma, hace años, cuando por fin dejé de arreglar lo que estaba roto por la indiferencia de otro. Hace 2 noches,
Contemplé la puesta de sol desde el porche, el cielo pintado en tonos suaves de rosa y gris. Sostuve el cuaderno flojo a mi costado. Pensé en la carta que ella envió, hace 2 meses, la que decía, hice lo que tenía que hacer, se sintió pequeña ahora. Cuando la guardé, no me encogía. Me liberaba. La casa está en silencio esta noche. No hueca. Solo lo suficientemente vacía para sentir mi propio pecho al alzarse contra ella. Recorrí las habitaciones y encendí las luces en cada rincón. Parpadearon suavemente, como aplausos para alguien que aprendió a iluminarse tras vivir en la oscuridad. No la quiero de vuelta en mi vida. No ahora. Y no la necesito. Porque no soy un arrepentimiento. Soy el legado que ella intentó borrar. Soy la escritura que nunca firmó. Soy quien tiene su nombre escrito en cada ladrillo, cada factura, cada suspiro tranquilo en este espacio. Soy fuerte no porque la rechacé, sino simplemente porque me elegí a mí misma. Invito al silencio ahora, a descansar. Invito a la paz, a quedarse. Que la sanación crezca, intencional y despacio. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia por tu propia paz, debes saber esto, no estás sola. Comparte tu historia abajo. Si has llegado hasta aquí, gracias. Estas no son solo historias. Son rebeliones silenciosas. Y a veces, una rebelión silenciosa es todo lo que necesitas para reclamar tu voz. Si algo de esta historia reflejó la tuya, si alguna vez estuviste en un umbral con lágrimas en los ojos, sosteniendo el peso de un sacrificio que nadie vio, espero que aquí te hayas sentido entendida. Espero que te hayas sentido vista. Esta historia no fue sobre venganza. Fue sobre regreso. Regresar a ti misma después de que te dijeran, una y otra vez, que eras demasiado, o no lo suficiente. Fue sobre dejar que el silencio hable cuando el ruido nunca trajo paz. Tal vez tengas tu propia versión de la niña de cerámica. Un objeto astillado. Un cuaderno cerrado. Una habitación por la que caminas más despacio ahora, no porque duela, sino porque por fin te pertenece. No apresures tu sanación. No justifiques tu valor. Y, sobre todo, no esperes a quienes te hirieron para que expliquen por qué lo hicieron. No eres un arrepentimiento. Eres un ajuste de cuentas. Y un día, sin alzar la voz, sin escribir una carta, sin exigir una disculpa, sabrán. Si crees en la justicia que susurra y en la dignidad que permanece sola, suscríbete para más historias como esta. Historias que no solo terminan, resuenan. Porque a veces, los más silenciosos llevan las verdades más fuertes. Ella me llamó su mayor arrepentimiento. Pero cuando pagué la última factura, no le envié un recibo, solo el silencio que ella me enseñó a usar para sobrevivir.